La prevalencia de la psoriasis en la población es del 2 al 3%. La psoriasis es una enfermedad fundamentalmente inflamatoria, de naturaleza inmunológica, autoinmune, es de predisposición genética y se asocia a algunas enfermedades en el transcurso de la misma que conocemos como comorbilidades. En general, el diagnóstico de la psoriasis es clínico, es decir, cuando uno ve al paciente con las lesiones típicas en codos, en rodillas, en cuero cabelludo, en el ombligo, uno puede hacer el diagnóstico, si bien obviamente es una enfermedad que puede extenderse y tener lesiones en otras localizaciones, pero muchas veces tenemos algunos diagnósticos diferenciales que nos confunden con la enfermedad y en esos casos precisos hacemos una biopsia, es decir, tomamos un pedacito de piel para analizarlo y evaluar y descartar si es psoriasis u otra patología. Fundamentalmente la psoriasis aparecen como manchas rojas con escamas que muchas veces son asintomáticas, es decir, no generan absolutamente ningún signo ni nada, pero entre 6 y 9 de cada 10 pacientes pueden tener además picazón, que eso generalmente le produce un trastorno importante en la calidad de vida a estos pacientes porque no pueden dormir, no pueden vivir y muchas veces también producto del rascado o de las zonas donde se ubican las lesiones puede producir sangrado y dolor. La causa de la enfermedad es autoinmune, ¿sí? Pero existen obviamente otros factores que pueden agravar la enfermedad, como por ejemplo ciertas infecciones, medicamentos, el tabaquismo, el consumo de alcohol, pero la enfermedad de base es autoinmune. La enfermedad no es para nada contagiosa, pero sí es importante que hay una predisposición genética y obviamente no es lo mismo si uno tiene solamente al padre que tiene esta enfermedad o si ambos padres tienen la enfermedad, la predisposición es mayor. La enfermedad la llamamos enfermedad psoriásica. ¿Por qué? Porque puede estar asociada a lo que llamamos comorbilidades, que son enfermedades que se asocian en el transcurso de la enfermedad psoriásica. Fundamentalmente tenemos que tener en cuenta a la artritis psoriásica, ¿sí? Porque esta inflamación que nosotros vemos en la piel también se puede producir en la articulación, dañándola en forma permanente, por lo cual es muy importante la detección temprana de este cuadro. Además, se asocia a otras enfermedades como diabetes, obesidad, sobrepeso. El 50% de estos pacientes pueden tener depresión y el 30% también ansiedad. Otras enfermedades, por ejemplo, que pueden aparecer en el transcurso es la enfermedad inflamatoria intestinal. La psoriasis y el sol es un tema que habitualmente lo vemos. Los pacientes en general, cuando vienen a la consulta, nos dicen que mejoran durante la exposición solar. Esto se debe a que el sol tiene un efecto antiinflamatorio fundamentalmente y también tiene acción sobre el proceso de renovación alterado de la piel que tiene esta enfermedad. Por eso es que se usan otros tratamientos fundamentados en esto, como por ejemplo la fototerapia. Pero es importante tener en cuenta que el sol también constituye un factor agravante para el cáncer de piel, por lo cual es importante, la indicación del sol específicamente en algunos pacientes, no en todos. Hay que evaluar el tipo de piel, los antecedentes de cáncer de piel personal, el antecedente de cáncer de piel familiar también. Y además hay muchos pacientes que pueden tener una sensibilidad al sol, por lo tanto es importante que la indicación sea poco tiempo en los horarios permitidos, generalmente temprano a la mañana o tarde después de las 5 de la tarde, y evaluar obviamente cada caso en particular. Es importante tener en cuenta que si bien la enfermedad es autoinmune, existen los agravantes o gatillantes como por ejemplo las infecciones. Hay una forma de psoriasis que es la psoriasis en gota o en pequeñas placas, que muchas veces está asociada a la presencia de estreptococo, que es una bacteria, y esto es más frecuente en los niños, pero también lo vemos en los adultos. El objetivo principal del tratamiento es la desaparición de las lesiones en la piel y mejorar la calidad de vida de los y las pacientes. En cuanto a los tratamientos para la psoriasis, por suerte en los últimos años han aparecido muchas alternativas terapéuticas. Tenemos desde los tratamientos tópicos, es decir, las cremas, geles, los distintos vehículos, pero que se aplican localmente sobre las lesiones. Y tenemos los llamados tratamientos sistémicos, es decir, estos tratamientos que uno puede tomar por vía oral o inyectarse, ¿sí? Dentro de esos tratamientos tenemos, lo que conocemos como sistémicos convencionales, que son tratamientos en general por vía oral, que se dan hace varios años. Y tenemos también los tratamientos más nuevos, ¿sí? Las pequeñas moléculas, por ejemplo, que son tratamientos por vía oral. De hecho,
se aprobó una pequeña molécula. Tenemos los que conocemos como terapias biológicas, que son tratamientos que se aplican por vía subcutánea y que están basados en anticuerpos que van a bloquear distintos pasos de este fenómeno inmunológico que se da en la enfermedad. El tratamiento en realidad nosotros lo vamos a indicar evaluando distintos aspectos. Por ejemplo, hay distintas formas de psoriasis. Está la psoriasis, por ejemplo, pustulosa, que tiene un tratamiento más específico que también se aprobó recientemente. ¿Qué otras cosas vamos a tener en cuenta a la hora de dar un tratamiento? Por ejemplo, la extensión, ¿no? Cantidad de lesiones localizadas en distintas zonas del cuerpo. Pero también la localización, ¿sí? Porque muchas veces la enfermedad no es muy extensa, sin embargo, está localizada en palmas, en plantas, en zona genital, compromete todo el cuero cabelludo, las uñas. Bueno, esto afecta mucho la calidad de vida de estos pacientes y en base a eso también vamos a decidir el tratamiento. Otro tema a tener en cuenta son lo que comentamos, las comorbilidades, ¿no? Cuando el paciente presenta, por ejemplo, compromiso articular, en general lo consensuamos con el reumatólogo para decidir en forma conjunta cuál es la mejor opción terapéutica. O si bien el paciente, por ejemplo, tiene hígado graso. Y después otro tema que no es menor y es muy importante es el tema del acceso, ¿no? Por ejemplo, la fototerapia, que no la puede hacer todos los pacientes porque hay zonas en las cuales no disponemos de estos equipos, o bien estos tratamientos que consideramos de alto costo, como las pequeñas moléculas o las terapias biológicas, que son justamente muy caros y generalmente requerimos de la obra social, la prepaga. Es fundamental hacerse los chequeos correspondientes para que el profesional pueda brindar un tratamiento personalizado según las necesidades de cada paciente. Si quieres ver más de estos contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube y seguinos en las redes sociales como @FISsalud.